Thank you very much, Javier. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Me pidieron del Ministerio de Medio Ambiente que comparta parte de mi experiencia con ustedes en la economía circular en Alemania y en Europa. Escuché sobre muchas visiones, programas, estrategias hoy día, buenas prácticas, buenos ejemplos, pero para tener una economía circular completa, esto es un desafío verdadero. Y yo no diría que en Alemania ya hemos creado esto después de lidiar por más de 30 años con la economía circular. Seguimos trabajando en esto. Entonces es un gran desafío, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la economía circular es economía. La economía significa mercado. Tenemos el proveedor y la demanda. Y luego si tenemos más demanda que lo que se provee, entonces se encuentra un precio y eso funciona. Pero en el caso de la administración de residuos, muchos recursos, los precios no están correctos o no hay precio o hay más costos también. Entonces eso hace que sea muy complicado. Esa es una cosa. Lo otro es que estamos hablando también de economía circular. Entonces lo que tenemos hoy en día es en muchos casos tenemos también esta economía y tenemos a todos los actores y todas las acciones que están alineadas. Y entonces si alguien que está produciendo toma los recursos y entrega un producto, eso es lineal. O un consumidor, él toma un producto y consume, lo toma, hace algo con esto y luego lo desecha. Entonces es lineal. Incluso en las operaciones de reciclaje reciben los desechos, producen también la materia prima secundaria o algo para los vertederos. También es lineal. Entonces, ¿quién está organizando que esto se convierta en un círculo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Es el mercado? Bueno, la mayoría de los residuos no tienen valor, no tienen precio, porque es una mezcla, porque no está ahí cuando se necesita, porque también hay materiales peligrosos. Entonces hay muchos motivos por los cuales hay cosas que vienen de la tierra como un recurso, no se pueden reutilizar o no están siendo reutilizados. En principio un 100% puede ser reciclado, en principio, pero se necesita mucha energía para reciclar todo, porque uno está trabajando en contra también de la entropía. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno toma algo y luego lo distribuye por todo el mundo. Las electrónicas, las cosas electrónicas, por ejemplo, si uno toma los metales rojos, por ejemplo, un metal que se utiliza en los teléfonos móviles, está en todo el mundo, y si uno quiere traerlos de vuelta y concentrarlos para utilizarlos de nuevo como un recurso, uno tiene que poner mucha energía en esto, mucha más que para producir también nuevos celulares o aparatos electrónicos. Entonces, ese es el problema principal. Entonces, ¿quién puede resolver el problema? El único es el Estado. Esto significa que es por medio de legislaciones. Hay que cambiar los precios, hay que poner responsabilidades en los actores. No hay otra forma, porque el mercado ya está lidiando con cosas que tienen precios. Entonces, probablemente yo vengo a Alemania, en Alemania a los alemanes nos encanta el orden y el control. Entonces, el Estado nos dice qué tenemos que hacer y controla que todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer, pero todo el mundo, bueno, menos, digamos, la mayoría de la gente lo hace. Esa es una gran ventaja, porque todos se están controlando. Ese es el control social, pero eso no ocurre en todos los países. Y también otra cosa es que los alemanes están dispuestos a pagar también por el residuo medioambiental. Un poco sobre Alemania, yo traté de comparar Chile, el mismo tamaño que Alemania, y ven, Alemania es como un punto. Chile es muy largo, entonces ustedes tienen mucho desperdicio a lo largo del país. Y algunas diferencias son que
tienen 23 habitantes por metro cuadrado, nosotros tenemos 10 veces más. Tenemos 31% de bosques, tenemos mucha agricultura y también tenemos mucha densidad de industria en Alemania. Entonces, todo esto está bastante junto y mi punto de vista personal es que este es el motivo por el cual la conciencia medioambiental en Alemania desde hace mucho tiempo ha sido muy buena. Entonces, la gente realmente está interesada en el ambiente, quieren proteger la naturaleza, viven cerca de industrias para que estén interesados en pocas emisiones, que no tengan agua contaminada, etcétera. Y también hay otra ventaja en Alemania, que la mayoría de los países no lo tienen, es que de 1880 las municipalidades tenían el derecho de sacar el dinero de los ciudadanos para los servicios. Entonces, si la municipalidad quiere establecer un sistema para la economía circular, entonces toman el dinero directo de los ciudadanos. Y este es el principal principio también de las políticas. La contaminación, el que contamina tiene que pagar. Y probablemente no suena tan sexy. Pero ¿quién más debería pagar por la gestión de los desechos si no es quien genera los desechos? Eso es para las industrias, también para las casas. ¿Qué tiene que pagar? Entonces, ¿si acaso el Estado debería pagar? No. Los presupuestos son muy limitados. Hay mayores prioridades como hospitales, construcciones de calles, agua, los colegios, etcétera. Entonces, el presupuesto siempre es limitado y siempre y cuando uno tenga un vertedero, ahí va la basura porque ahí es lo más barato. Entonces, este es un tema esto es muy importante. Por ejemplo, experiencia 1 o 2. Entonces, Alemania está al medio de Europa. Tenemos 9 países vecinos y Alemania está organizado en estados federales. Tenemos distintos estados federales y el gobierno federal también transpone las legislaciones alemanas también y forma también las legislaciones generales, pero los estados tienen que actuar y hacer las cosas. Y también escuchamos sobre los problemas y por qué hacemos todo esto. La OCDE también hizo una investigación para 2060 y ver si es que las cifras, bueno, está claro, tenemos que hacer algo. No hay ninguna duda al respecto, porque si uno ve el cambio climático, como se mostró antes en la mañana, hay una necesidad de hacer algo. Y la gestión de residuos es importante al punto en que también los vertederos producen mucho metano y el metano es 30 veces más dañino para el clima que el CO2. Entonces, es una de las fuentes principales de metano. Y las soluciones están claras, creo que no tengo que repetirlas. La situación en Alemania, solamente para explicarles dónde estamos, tenemos 360 millones de toneladas de desperdicio en Alemania, eso es mucho. Aproximadamente 4,5 toneladas por habitante. Y esto incluye también desechos municipales, 50 millones de toneladas. También el desperdicio comercial, 65 millones de toneladas. También en minería, no es tanto, es 28 millones, pero tenemos mucha construcción y demolición, que son 223 millones de toneladas. Y al lado derecho también van a ver las tasas de reciclaje. Y aquí está el área municipal, que es 67%, por supuesto que esto siempre va a depender de cómo uno lo calcule. En Alemania, en Europa, hasta ahora era posible calcular, tomar la tasa de reciclaje de lo que va al reciclaje, pero el proceso, en el proceso mismo se tienen pérdidas. Entonces, también tomamos las cuentas de la pérdida, entonces sería un 52-53%. No lo sabemos hasta ahora porque
No tampoco tenemos una forma adecuada de medirlo, pero es bastante alto, relativamente alto, yo diría. Hay solamente dos países que tienen como la misma tasa. Y lo que es aún más interesante también son las cifras que hay ahí. 270.000 personas están trabajando en la gestión de desechos en Alemania. Ese es un sector muy fuerte. Y también hacen un cambio de 70.000 millones de euros por año. 70.000 millones de euros por año. Y no tenemos ningún sector informal. Entonces todo esto es el sector formal. Pero ¿de dónde proviene todo el dinero? 17.000 millones por año, yo les voy a decir después. Tenemos mucho importe, exporte, eso no es tan interesante, pero ahora comenzamos con las nuevas legislaciones también en la gestión de desperdicios y esto es porque teníamos 50.000 vertederos en toda Alemania y estos tenían que cerrarse porque la composición también cambió en los 60. Entonces también se tiene más compuesto, más plástico, más también temas de daños y ahora tenemos distintos tipos de materiales en el desecho, entonces hemos cerrado los vertederos, los que no tienen ninguna barra técnica ni nada. Y a mediados de los 80 estábamos llenos, teníamos todo completo, necesitábamos nuevas soluciones, nuevos vertederos. Era un problema porque no había aceptación y podríamos construir también plantas de incineración, lo hicimos. Hoy día tenemos 70 de incineradores municipales en Alemania. Y también la tercera solución es reciclar. Entonces, a mediados de los 80 empezamos a ponerle más esfuerzo al área del reciclaje y en el 91 tuvimos también la primera regla, la primera ley REP. Y luego de 2005 he estado completamente tener los residuos en un vertedero. Y todo esto han sido incentivos económicos para poder reducir los desperdicios y también reciclarlos, porque la incineración también cuesta unos 200 y tantos euros por tonelada. En cambio, reciclar es más barato. Entonces, la gente tiene un gran incentivo porque tienen que pagar por el tema de este principio de contaminación y tienen que reciclar todo y tienen que ir separándolo. Entonces, los principios que nosotros ponemos en nuestro país, en la economía circular, donde queremos mantener los recursos en la economía, queremos utilizar también estas tecnologías, entonces si queremos construir una nueva compañía o una instalación, tenemos que utilizar este tipo de tecnología porque no es posible tener menos estándares. Y también, si queremos mantener también las instalaciones, tenemos que utilizar también la tecnología, porque mientras uno tenga bajos estándares para competir con los que son altos, todos los materiales van a ir al área que es más barata también y la que no es tan buena. Entonces, esto es un mínimo, hay que tener estándares. Y también tenemos jerarquía de residuos que se explicó hoy día. Y no queremos tener también los residuos que no hayan sido tratados en los vertederos también. Tenemos autosuficiencia. Alemania es el único país que yo sé que tiene todo tipo de desperdicio y que tiene capacidad para gestionar todo. Entonces la mayoría de los desperdicios vienen de otros países para poder ser tratados en Alemania, porque nosotros tenemos esa capacidad. Yo les dije los motivos, tenemos industria química, tenemos mucha conciencia medioambiental, pero recibimos también basura de Australia, de China, de Japón, de Estados Unidos, porque acá en Alemania tenemos la capacidad para tratar esto.
y también tenemos un amplio marco también bastante fuerte, entonces lo que significa que tenemos confianza, responsabilidad, sanciones también que se emplazan, no se permite que alguien que haya perdido los estándares actúe en el mercado. Tenemos responsabilidades claras, todos sabemos lo que tenemos que hacer y también qué es lo que hay que pagar. También tenemos subsidio, lo que significa que no todo se controla y se legisla por el Estado federal, sino que también tenemos una legislación también regional y municipal. Y también el Estado solamente está apoyando algunos exportes de tecnología. Entonces acá hay una visión general de la legislación. También tenemos distintas preguntas sobre transporte, sobre distintos tipos de desperdicio. Y también tenemos todo un conjunto de legislación, ya sé que sea más fácil hacer esto, más que en los recursos, en la gestión de recursos. Entonces, cuando uno establece la legislación en la gestión de residuos, bueno, podemos evitar también generarle daño a la salud o al ambiente. Para la producción de consumibles tampoco es tan fácil, porque está la protección de residuos, que no es una meta, no era hasta ahora por lo menos, de no generarle daño al ambiente. Entonces, este es un problema constitucional que tiene que ser cambiado en el futuro, para que también podamos guiar el diseño de los productos y etcétera. Y como dije también, la peor solución son los vertederos, porque contamina el agua, también utiliza áreas, tenemos muchos recursos, emisiones de metano, entonces los vertederos realmente no son lo que queremos. Lo que hacemos es juntamos de manera separada, y en las casas un 66% que va al reciclaje o también a otra área de recuperación. El desperdicio residual también va a estos tratamientos, también por supuesto para recuperación, y aquí podemos ver el material y la prevención, reutilizar también, refabricar, todo esto con R, todo esto está apoyado, pero no hay ninguna legislación fuerte, entonces uno puede consumir lo que uno quiere y puede hacer lo que quiera también, eso no se puede regular, por lo menos hasta ahora. Entonces también las casas, ¿qué es lo que tienen que separar la gente de la casa? Con nuestra experiencia es que si uno quiere tener una tasa alta de reciclaje, tiene que tener recolección separada, si no, no va a funcionar. De hecho, esta fue lo primero que hicimos en 2012 en Alemania. Espero que esté bien la traducción de que el desperdicio es un recurso, y también tenía los hermanos Grimm estaban acá, aquí el rey rana, el rey sapo, pero es una versión de Walt Disney, que tenemos la estampilla. La versión verdadera es que la princesa no está dando un beso al sapo, sino que lo está aplastando contra la pared. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué se casa con ella después de que lo tiren contra la pared? Pero bueno, eso es algo que tenemos que descubrir después, parece. Entonces, ¿qué separamos? Nosotros separamos el biodesperdicio, que se utiliza para el compost. Separamos papel, tenemos un contenedor para papel, empaque, que es para las bolsas, tenemos contenedores para vidrio en todos los pueblos y ciudades, porque es algo lo más fácil. Tenemos también recuperación de metales, desperdicio electrónico para poder reciclarlo, eso también lo hacen las municipalidades. También pilas, baterías, las pilas pequeñas, pero también las de auto. También tenemos contenedores para textiles. El textil es un negocio que hasta ahora funciona sobre sí mismo, tiene un precio positivo. Luego estas se revisan, pero se venden por segunda mano, pero la calidad del textil está bajando, entonces vamos a tener que pagar mucho más tarde también por el reciclaje de los textiles o la reutilización de esto. Los residuos peligrosos, por ejemplo, en muchas ciudades
una vez al mes hay camiones que van y se puede tratar como material peligroso este tipo de celulares. Y también tenemos los residuos. Y para la industria, en muchos casos, tenemos fracciones mucho mayores de materiales. Maderas, plásticos son todos reciclables y son responsables de pedir a las empresas que reciclen su propio desperdicio. Es una obligación de hacerlo y en los casos normales es peor hacerlo porque estos materiales tienen un precio positivo. Incluso cuando tenemos estos lodos o escorias o combustibles derivados de esta producción tienen un precio positivo, entonces hay plantas que se especializan en eso. El residuo residual que no se recicla debe tratarse, como dije, eso se puede hacer en una planta de incineración de desperdicio o bien un MBT, que MBT se saca diferentes fracciones. Entonces tenemos una fracción altamente calórica que va a ir a las plantas energéticas y luego también tenemos los orgánicos y reciclables y luego producimos energía y los residuos van a los rellenos sanitarios. Y el valor calórico del desperdicio residual acá es entre 10 a 12.000 kilojoules por kilogramos, o sea, podemos generar energía de este desperdicio. Por ejemplo, el carbón tiene 80.000 kilojoules, entonces es parte de nuestro sistema energético. Porque producen calor y vapor y más o menos 2 a 3% de nuestra energía en Alemania viene de las plantas de incineración de desperdicio, entonces es el desperdicio para la energía. Esta es la infraestructura en Alemania. Hay 15.501 plantas. No quiero entrar en detalles, pero imagínense que esto necesita mucha inversión y costos operacionales. Y estos son los 70.000 millones de euros que tenemos de inversión por año y son de propiedad de 3.000 compañías privadas y 402 municipalidades. Algunos resultados que no vamos a mostrar y probablemente los principales principios políticos son el contaminador paga, que es muy importante porque si no, no tenemos el dinero. Lo que se necesita, la inversión privada y los costos de operación, porque el sector privado está haciendo esto en muchos casos. El Estado fija el marco legal. Todos que estén lidiando con el desperdicio tienen que tienen que tener una tarifa o un cargo de servicio, lo que representa un costo, que es parte de este principio. Hay que pagar para esta gestión medioambiental del desperdicio que uno produce. Y no tenemos impuestos, porque pensamos que los impuestos dan un precio equivocado. Entonces, para recopilar un poco de dónde viene el dinero. En principio tenemos 4 fuentes. La primera es los generadores de desperdicio que pagan por este desperdicio que le dan a la infraestructura. Segundo, es que cuando uno recicla algo, damos materias primas secundarias o energía secundaria y esto podría ser vendido en mercados. Hay un precio para eso. Y esto también es para financiar la infraestructura. Y la tercera fuente es el EPR, es la responsabilidad de la empresa y tenemos 5 esquemas donde los productores toman la tarifa o el dinero que se necesita para el reciclaje de esta o recolección en los precios de los productos. Y la cuarta fuente es subsidios de impuestos generales. Desde nuestro punto de vista no es la mejor solución. Empezar con una economía circular es necesario porque el problema es que hay que invertir y no vamos a tener tanto dinero de estas tarifas y de los sistemas de EPR o de los mercados para poder invertir para los años venideros. Las inversiones son 15, 20 años y esto no se puede hacer en un año. Entonces, de cierta manera, se necesita un punto de partida y puede haber un inicio de subsidio de Estado, pero también puede ser un banco. Si el banco está seguro que van a tener el dinero de vuelta en 15 años, entonces van a tener un sistema y todos confían en la legislación y el Estado, entonces también los bancos pueden prestar este dinero.
para estas inversiones tan necesarias. Acá tenemos una imagen, no sé si la alcanzan a leer, a la izquierda tenemos una cuenta que tengo que pagar yo como hogar privado. Yo tengo que pagar 225 euros por año. Es una cuenta de mi municipalidad y tengo que pagarla a principio de año, así que no tengo ningún incentivo para llevar mi basura al bosque o pasarle la basura a mi vecino. Yo ocupo mis propios sistemas con mis propios contenedores para deshacerme de mi basura. Y para mí es gratis porque ya lo pagué a principio de año, así que no lo tengo que pensar más. Es muy importante que haya que pagar cada vez porque ahí la gente va a encontrar maneras de evadirlo. Es mucho mejor pagarlo una vez al principio del año. Entonces, depende también del tamaño de los contenedores, el sistema que utilizamos. Así que es muy diferente en Alemania, es entre 150 y 500 euros, dependiendo de las estructuras y ese tipo de cosas. ¿Necesitan una explicación? Sí, lo pagué. Podemos volver después si la quieren ver y se la puedo explicar un poco. Ahora tenemos la diapositiva que está traducida, así que voy a tomar mi versión en inglés. Tenemos 2 acuerdos voluntarios en papel y uno en construcción y demolición, y llegamos a estas tasas de reciclaje muy altas. Entonces no necesitamos una legislación para eso. También tenemos un acuerdo con los comerciantes con respecto a las bolsas plásticas. En Alemania tenemos hasta hace 3 años un promedio de 72 bolsas plásticas por habitante. En Europa la media es 150, 160. Tenemos países que tienen más de 300. En Alemania eran 72. Lo que no es para nada malo, pero hicimos un acuerdo con estas personas y pusimos 25 centavos por cada bolsa. Entonces, si uno compra algo, te dicen, ¿quieres una bolsa? ¿Cuánto cuesta la bolsa? 25 centavos. Entonces la gente dice, ay, no, gracias. Y bajamos a 28 bolsas por año por persona, solamente con 25 centavos, cobrando 25 centavos por la bolsa. Entonces tenemos obligaciones legislativas para el empaque desde el año 92, para vehículos al final de su vida útil y también para las pilas usadas desde el 98, ambas, y también la chatarra eléctrica y electrónica desde el 2005, y también tenemos también para los aceites utilizados. Entonces esto me ha aportado todo el EPR para el empaque. Solamente les puedo decir que hay que tomar la legislación para a 5 años, porque siempre hay gente que trata de encontrar un atajo en la legislación y no pagar. Entonces es un proceso. No tenemos un sistema que vaya a funcionar inmediatamente. Es un proceso donde hay que lidiar con los actores involucrados, con la industria, ciudadanos, municipalidades, para poder hacer que esto funcione. Las tasas de reciclaje son relativamente altas. Ahora tenemos una cuota de reciclaje como meta, que acá tenemos vidrio, papel, y el reciclaje real es está sobre eso. Es mucho más fácil para los políticos decidir una meta que esté por debajo de la tasa actual. En muchos casos, por ejemplo, la meta europea para reciclaje de desperdicio municipal es 60%, que es el nuevo cálculo, y técnicamente no es posible llegar a eso. Entonces los políticos a veces hacen metas que no son alcanzables. Yo creo que la meta climática también es algo que, bueno, ahí vamos a ver. No les quiero aburrir, todos se quieren ir para la casa, yo creo que están todos esperándolo. Entonces déjenme resumir. Yo creo que es peor hacerlo. Realmente es un factor económico muy fuerte si uno lo hace adecuadamente. La economía circular es algo
que realmente se produce valor agregado a la sociedad y a las economías. Entonces, si el Estado es capaz de producir la demanda, entonces es como producir autos. No es nada diferente. Se emplea gente, se pagan impuestos, pueden hacer un ingresos, hay inversiones, hay dependencias, no tiene nada de diferente a producir autos o cosas eléctricas si lo hacemos de manera adecuada, pero necesita un Estado fuerte. Los mercados y las empresas solas no lo pueden hacer. Lo pueden hacer en sus propios economías pequeñas y lineales, pero no para toda la economía. Así que muchísimas gracias por escuchar y quedarse hasta tan tarde. Tengan una muy bonita tarde.